Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, ¿por qué quiere Ebrard ser el sucesor de López Obrador? La carrera por la sucesión presidencial en Morena, conforme avanza, va subiendo de tono. Los reclamos por un piso parejo, por los gastos, la aparición de cientos de espectaculares que nadie sabe de dónde salieron, además de libros, unos que sí existen y otros que no, es lo que va marcando el tono. Justamente fue una de las llamadas corcholatas quien comenzó a señalar los vicios en el proceso. Se trata de Marcelo Ebrard, quien en su trayectoria política tuvo la oportunidad de haber sido candidato presidencial en al menos 2 ocasiones, pero declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador, por lo que busca que ahora sí se le haga. ¿Pero por qué quiere Ebrard ser el sucesor de López Obrador? ¿Cómo piensa diferenciarse del actual presidente o se mantendrá fiel al obradorismo? ¿Y qué pasará si no es el favorito para ser el abanderado de Morena? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos en compañía de uno de los personajes más posicionados en estas últimas semanas respecto a lo que se viene rumbo a 2024. Estamos hablando del candidato o del aspirante a ser candidato por Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard. Bienvenido siempre, Marcelo. Buenos días. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días. Un saludo a todas y a todos. Gracias por invitarnos. Un placer. Al contrario, estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Creo que hay mucho de qué platicar. Sobre todo hemos estado teniendo pues esta sección de los presidenciales. Creo que ya nada más nos faltaba usted en cuanto a las corcholatas de Morena. Y creo que esta pregunta siempre es válida porque necesitamos conocer como ciudadanía por qué alguien busca ser, y sobre todo en Morena, el sucesor del presidente López Obrador con la figura que les representa. Porque yo estoy convencido que puedo hacer una diferencia por mi experiencia y lo que he aprendido en 42 años. En muy diferentes posiciones, en situaciones muy críticas, desde la reconstrucción de la Ciudad de México o lo que fue aquel enfrentamiento y guerra que tuvimos en Chiapas para lograr una negociación, hasta ser jefe de gobierno y ahora lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde lo más relevante fue lo del COVID-19, buscar las vacunas, traerlas a México, traer los equipos, pasando por la negociación con Trump para el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué te puedo decir? Es decir, 42 años de experiencia y tengo la convicción de que puedo hacer una diferencia. Puedo hacer bien el trabajo, si no, no estaría yo aquí. A ver, en esa diferencia que dice, ¿cuál sería la diferencia que podría marcar Marcelo Ebrard? A diferencia también, ¿por qué no?, del presidente López Obrador. Mucho se parece realmente el discurso que traen casi todos. Yo fui sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y ahí puedes observar lo siguiente para sintetizar. Hicimos crecer los programas, por ejemplo, adultos mayores, o las obras, o el Metrobús, que había iniciado Andrés Manuel, y al mismo tiempo hice lo que podríamos llamar como tus propias prioridades. Principalmente poner en la ciudad las cámaras para seguridad. Hicimos a la ciudad mucho más segura. Inclusive pues llegamos a niveles de que podríamos decir es la mejor etapa de seguridad que hemos tenido este siglo en la Ciudad de México. Hasta la ecobici, pasando por muchas cosas que son ideas de Marcelo. Entonces, continuar por un lado y tu propio programa al mismo tiempo. Eso es lo que haría yo. Pero seguiría entonces con una misma línea. Por ejemplo, hablamos todos los días, escuchamos al presidente López Obrador en una mañanera hablar de una línea, por ejemplo, de austeridad republicana, sí, del tema de incluso, ¿por qué no verlo también como una pelea con cierta parte de la población a quienes se han llamado los conservadores, los neoliberales? ¿Se va a seguir con esa lucha, con esa pelea? A ver, yo creo que hay cosas que tienen que ver con la esencia de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, la austeridad, eso hay que mantenerlo. La lucha contra la corrupción hay que seguir. Eso es una lucha que no vas a decretar un día ya terminamos, porque tienes que seguir luchando.
Y otra cosa es el estilo personal de gobernar, de cada quien. Entonces, cuando yo fui jefe de gobierno, pues yo llevé a cabo mi estilo. Hubo diferencias con el estilo de Andrés Manuel, pues sí, porque no somos la misma persona. Entonces, tuvimos dos estilos distintos de gobernar y de manejar la ciudad. Lo mismo ocurriría ahora. Ahora, él lo sabe perfectamente bien, yo nunca lo he ocultado. Eso es, o sea, ha habido discursos de Marcelo y discursos del presidente distintos. Yo siempre he sido auténtico en lo que pienso y en lo que digo. Y eso soy yo. Entonces, tú tienes tu propia personalidad, tus propias prioridades, tienes tu forma de pensar y de actuar. No estoy aspirando a que sea exactamente el mismo porque somos dos personas distintas. ¿En qué no está de acuerdo Marcelo Ebrard con López Obrador? Pues si no estuviera yo de acuerdo con él, no estaría en su gobierno. No había estado en su gobierno. ¿O en qué marca es, esas diferencias? ¿En dónde no están yo diría, en la misma línea? ¿cuáles serían las...? No, en la misma línea sí estamos. Yo diría más bien, ¿qué es lo que se necesita en la siguiente etapa? Para hacer la pregunta, si me lo permites. Entonces, estoy proponiendo, por ejemplo, en materia de seguridad, aprovechar una serie de tecnologías que no teníamos antes, principalmente inteligencia artificial. Creo que eso, combinado con la Guardia Nacional que creó el presidente, puede darle a nuestro país una posibilidad de acción que no teníamos, que no habíamos soñado antes. También podemos hacer crecer la capacidad de investigación del país como en 5 veces, lo que calculo yo, con la tecnología que hoy se puede accesar. Eso en materia de seguridad. En la economía lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad que México tiene. Tenemos ahora un bono geopolítico. ¿Qué es eso? La diferencia entre China y Estados Unidos va a hacer que tengamos una relocalización hacia Norteamérica muy acelerada. De hecho, ya estamos en eso. Para eso necesitas tener interlocución con el gobierno de los Estados Unidos, con las empresas de Estados Unidos y una capacidad amplia de acción en los Estados Unidos, que es tu principal socio, pero también en Europa. Bueno, eso es en lo económico. Y luego, en la parte social tienes que armar un sistema universal de salud. Hemos estado trabajando en ello, pero para alcanzarlo va a ser en estos años que vienen. El sistema universal de salud tiene sus complejidades, ahora no me adentro en ello, pero es lo que se quiere lograr. Y elevar consistentemente el nivel de nuestra educación. ¿Por qué? Nuestras universidades en el ranking mundial están en los 2.500, pero somos la economía número 15. Si tú le preguntas a Corea del Sur, cosa que hice con el actual canciller, que es un buen amigo, le dije, oye, dime una cosa, ¿cuál es la razón por la cual, cuando estábamos estudiando tú y yo, el ingreso per cápita en México era el doble que el de tu país? ¿Por qué crees tú que ahora sea el tuyo 4 veces o 5 veces superior al de México? Entonces me dijo, mira, yo no soy un especialista en México, pero te diría lo de Corea. Corea del Sur logró eso porque su obsesión fue educar, innovar y ahorrar. Fueron las 3, pero primero educar. Entonces, las instituciones coreanas son equivalentes a las de Estados Unidos. Esas son las cosas que yo pienso que debemos hacer. Entonces, con esto confirma que de aquí a diciembre no vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca que se ha prometido. Yo creo que es muy difícil lograrlo en 4 años y medio. El sistema danés se construyó en medio siglo, un poquito menos en medio siglo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, básicamente diría yo años 50, 60 y 70, 30 años. Entonces, o un poquito más de 30 años. Entonces, a lo que voy es, no puedes esperar tener en 4 años, 4 años y medio, construido un sistema que sea equivalente al de Dinamarca. Pero sí lo tenemos que hacer en estos años que vienen, sí podemos avanzar sustancialmente. O sea, empezar. Para allá. No empezar, continuar, perfeccionar, ampliar. Hay varios problemas estructurales, tenemos pocos especialistas, eso es una limitante que te va a llevar tiempo, no puedes crear especialistas de un día para el otro. Necesitas hacer un solo sistema de financiamiento, en fin. Yo pienso que el construir un sistema universal de salud va a ser una de las tareas primordiales, lo marcó el presidente ahora también, a concluir en el próximo gobierno. Pero entonces sería, o es irresponsable prometer que de aquí a diciembre iba a ser así de distinto. No, yo diría que el presidente tiene razón en algo. Tienes que proponerte llegar muy lejos. Es como decirte, tenemos que construir el México más seguro de la historia. Oye, ¿por qué prometes eso? Porque no estoy de acuerdo con la mediocridad. ¿Pero no se dan fechas o sí se dan fechas? Sí, en este próximo gobierno. Entonces,
yo creo que tú haces bien en decir, bueno, pues se tienen que tener resultados. Se han hecho un montón de cosas. Para empezar, cuando llegamos al gobierno, la crisis del sistema de salud era bastante profunda, entre otras razones porque había muchos negocios con las medicinas. Los medicamentos en México se pagaban 40% más que en la India, para que te des una idea. Merced a una serie de normas que yo mismo contribuí ahora a superar. Te voy a poner un ejemplo. Me fui a la India a traer para México la inmunoterapia contra cáncer. México no tiene inmunoterapia hoy. Estados Unidos tiene 7 aprobadas. ¿Qué es la inmunoterapia contra cáncer? Toman unas células que se llaman células T de tu médula espinal, se les introduce un vector en el laboratorio y te las vuelven a poner en tu estructura. ¿Esto para qué? Para que tenga la posibilidad tu sistema inmune de destruir células cancerígenas de cierto tipo. Esta tecnología la estamos trayendo de la India porque la India la desarrolló en $28,000 por persona. En Estados Unidos cuesta $350,000. Esto se va a empezar a hacer en México en diciembre. Ya hicimos el acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional. Esto en un tratamiento avanzado. Pero en medicinas en general, nuestros sobreprecios eran de 35 a 40%. Entonces fue una gran batalla. Tuvimos que invitar hasta la ONU. Y hoy ya cambiamos las normas para que esto no siga sucediendo. Esto casi no se nota, pero lo vas a empezar a ver en los gastos que hace el gobierno federal en materia de medicamentos. Y los tratamientos, como el que estoy refiriendo, los vamos a poder traer. Antes nos hubiera costado mucho. ¿Nunca más se va a sufrir de falta de medicamentos? Esperamos que no. Hicimos un acuerdo con Cipla, que es una empresa muy grande de la India, para empezar a producir en México oncológicos complejos. Este convenio se firmó este año. Entonces espero que no tengamos en el futuro restricciones respecto al acceso a estos medicamentos. A ver, hay una parte también muy interesante que hemos estado nosotros observando, sobre todo por los gobiernos que ahora buscan, ¿no? o estos partidos que ahora buscan. ¿Qué tan progre, como ahora se dice, qué tan progre es usted? Porque aunque este gobierno pues, se supone es de izquierda, la realidad es que no se ha manifestado del todo en ciertas banderas. Lo vemos desde la pobreza y me parece que eso está bastante bien cubierto. Pero el tema de banderas de izquierda, como el aborto, como la comunidad LGBT, o sea, no hemos escuchado en estos temas tanto al presidente. ¿Qué tan progre realmente es Marcelo Ebrard? Bueno, yo lo que diría es, pues, aquí tienes una ventaja que es, todos nosotros hemos gobernado, Lucy. Yo en el Distrito Federal, entonces era el Distrito Federal, como jefe de gobierno, respaldé muy diversas iniciativas que tienen que ver con la libertad de elegir de las personas, independientemente de la postura. O sea, la discusión no es, ¿tú estás a favor o en contra de la interrupción del embarazo? La pregunta es, ¿tiene derecho el gobierno de imponerte esa decisión o la mujer es la que la debe tomar, quizá con su pareja? Pues yo pienso que es la mujer y su pareja, no el gobierno, el que te debe decir qué hacer. Y su pareja sí la tiene, porque y si no la tiene, pues tampoco su pareja. La mujer es la que tiene que decir. Entonces yo apoyé eso. Lo que tiene que ver con la libertad de elegir a quién amar. ¿Por qué alguien te va a decir qué es lo que tienes que hacer tú con amar a una persona u otra persona? Entonces esa fue otra batalla. Hoy ya es ley en toda la República Mexicana, pero cuando fue en mi tiempo, pues yo lo apoyé en la ciudad, que fue la primera vez que se hizo, que son matrimonios igualitarios. Entonces, también lo que es voluntad anticipada, la persona que está muy enferma, que decide que ya no quiere estar en un hospital conectada con todos los cables, etcétera, etcétera, también darle esa posibilidad. O sea, la eutanasia. Se hizo en México, voluntad anticipada. Hicimos también facilitar cuando hay un divorcio, porque antes había muchas restricciones. Sí, bueno, si ya no estás a gusto con tu pareja, se acabó el matrimonio. Entonces yo soy muy progre en esas materias, pero siempre lo he sido, no de ahora. Que decía, la discusión o la pregunta no debería ser ¿está a favor o no del aborto? Pero yo sí se la quiero hacer, ¿está a favor o no del aborto? Yo estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, y así lo apoyé siempre. La interrupción legal del embarazo quiere decir que la mujer tenga la opción de decidir. ¿Pero le duelen esas vidas antes o desde la concepción o no? Yo pienso que la mujer lo debe decidir, no yo. O sea, yo tengo 5 hijos, amo a mis hijos, yo no lo promovería o no lo haría en lo personal, pero entiendo que no es una decisión del gobierno, sino de la mujer. Y la mujer debe ser libre para decidir. Ok. De la comunidad LGBT... lo mismo. Y además de decir, en estos momentos, pues cada quien tiene derecho de amar a quien quiera,
¿propondría ciertos programas que tengan que ver justo con esto, con el derecho a decidir, con el aborto, por ejemplo, en los hospitales de manera legal, gratuita? Eso va a depender también del equilibrio legislativo. Probablemente va a ser un debate en el Poder Legislativo, pero yo no voy a cambiar lo que yo pienso para quedar bien ahorita. Esto que estoy diciendo yo lo apoyé en 2007, 2008, 2009, 2010. ¿Cuál es la esencia de lo que pienso? Toda persecución organizada contra la decisión de las personas sobre estas opciones que tienes es un error estratégico. Hace sufrir mucho a las personas y no tienes derecho a hacerlo. Es más, el propio Papa hasta lo puso en cuestión. ¿Quién soy yo para prohibir eso? Ahora, en el punto que decíamos también es una de las banderas de la izquierda, el tema de cubrir la pobreza y demás. Usted, y creo que en esto sí se puede desmarcar un poco del presidente, usted no viene desde la pobreza. ¿Marcelo Ebrard es rico? No, yo no soy rico. Yo vengo de una familia de clase media. Mi padre fue arquitecto. Nunca tuvimos lujos, nunca nos faltó nada en la casa. Un padre muy trabajador. No necesitas tú ser pobre para que te preocupen los pobres. La pobreza esencialmente es un sufrimiento muy grande para las personas. Entonces lo que planteamos es ¿cómo podemos hacer un país que tenga menos desigualdad? O sea, ¿cómo hacemos un país de clase media en lugar de un país con pobreza como la que tenemos? Somos el principal exportador de Estados Unidos, por ejemplo, y la mitad de la población está en pobreza. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque la política muchos años fue mantener salarios muy bajos. Hay una serie de políticas que se siguieron equivocadamente. Entonces, hoy en día, como vamos a tener un proceso de inversión en México muy importante, el que acabo de mencionar por la rivalidad entre China y Estados Unidos, tenemos los recursos para reducir la desigualdad. ¿Cuál es la esencia de lo que estamos buscando? Si tú te esfuerzas y trabajas, tienes que progresar. Es la esencia del tema. Si yo todos los días estoy de sol a sol trabajando, ¿por qué no puedo mejorar? ¿Por qué mis hijos no pueden ascender socialmente? Yo creo que esa es la pregunta de fondo que queremos resolver. A ver, entonces, en estos momentos usted pues considera que es una persona de clase media y no de clase alta. Sí, yo soy de clase media. Por ejemplo, esto que veíamos, usted declara en su patrimonio que es público, hay algunas herencias que tienen que ver con joyas, con obras de arte. ¿Quién se las hereda? Pues mi mamá y mi papá, básicamente. Mi papá acaba de morir. Y mi mami pues murió por allá por el 2004. O sea, se superaron, no se quedaron en clase media entonces en algún momento. Pues son ahorros de toda su vida. O sea, también depende qué entiendas por clase media, ¿no? Porque esa es otra discusión. ¿Qué entendemos por clase media? Porque estrato medio, pues quiere decir qué ingreso vas a tener. Entonces te dicen, bueno, pues según la OCDE es el 60% de lo que sea el ingreso promedio. Entonces el ingreso promedio 60% te puede llevar a 11,500, 12,000 pesos. Entonces ya no serías clase media. Bueno, entonces, ¿qué es clase alta? Entonces ya tienes varias capas de... Entonces, yo creo que el punto aquí principal es, ¿yo de qué vivo? De mis ingresos por mi trabajo. Perfecto. Y de una casa que estoy rentando, que era la casa de mi papá. Eso es lo que yo vivo. Eso me hace a mí, creo yo, ser una gente de clase media. Una gente rica yo creo que sería alguien que tenga ingresos propios, no sé, por acciones, inversiones, empresas que tengas, que también es legítimo. O sea, el que alguien tenga recursos no quiere decir que lo tengamos que criticar. No son los enemigos. No, son personas que han hecho su esfuerzo y su ahorro y por algo tienen ese recurso. A ver, permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Creo que hay muchos cuestionamientos importantes y agradecemos que esté aquí el día de hoy con nosotros, con la gente de Aguascalientes que lo está escuchando. Hacemos una pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. Estamos hablando con Marcelo Ebrard, quien es aspirante a ser el candidato a la presidencia de la República en 2024.
Antes de irnos a la pausa, decíamos, pues, ¿qué tiene que hacer una persona que está todo el tiempo trabajando? Si realmente aquellas personas que tienen mejores ingresos son o no los enemigos de México, como se ha intentado, como algunos de ellos se han sentido. Los empresarios, por ejemplo, se han sentido un tanto atacados por el presidente. Yo vengo de una familia empresarial, porque mi padre, como ya te dije, fue arquitecto, fundó su propia empresa. Todos mis hermanos trabajan en diferentes empresas, o trabajaron, ya se jubilaron. Yo creo que yo no compartiría un punto de vista antiempresarial, ni creo que sea lo que debamos hacer como país. O sea, el empresariado es una parte importantísima del futuro de México. Para todo esto que estoy hablando de crecimiento económico, pues es vital. Y tampoco pienso que lo que propongo o pienso para que se reduzca la desigualdad le sea antagónico a la mayor parte del empresariado. Yo creo que ellos estarían de acuerdo en que hagamos crecer la clase media. No he escuchado a nadie que se oponga a ello, hasta ahora. Hay una de las figuras que pues en estos últimos días la hemos visto muy cercana a usted. Esta figura es el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. ¿Realmente a estas alturas le favorece más o le perjudica más el que él lo esté apoyando? Pues mira, Pío yo lo conozco hace muchos años. Es una persona que formó Morena. Le tengo respeto. Y ahora que me buscó y me dijo, oye, en Chiapas a mí me gustaría participar, le dije adelante y con mucho gusto te recibo. Entonces él está trabajando muchísimo en Chiapas, que es donde él vive, donde él está normalmente, y le agradezco su apoyo. ¿No es para usted el hermano incómodo del presidente, como le han nombrado? No, porque además él ha llevado a cabo todo su proceso frente a las autoridades y está tan tranquilo, no le han podido demostrar nada que ponga en entredicho su credibilidad, su honorabilidad. Entonces, ¿va a permitir que lo Sí, él está acompañe trabajando con nosotros, sí, allá en el estado de Chiapas. Bien. Por otro lado, también está el tema de otras corcholatas, y yo lo decía fuera del aire, se lo preguntaba, ¿dónde está más la competencia? Si realmente está afuera con la oposición, que ahora levanta la mano Xóchitl y tal parece, pues es la carta ya más fuerte, antes veíamos a Santiago Krill, o al interior de Morena, en donde están pues debatiéndose esta candidatura, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y agregados. Yo creo que vas a tener, por nuestra parte, el día 6 de septiembre tendrás quien resulta triunfador y que nos va a representar y va a encabezar lo que significa la Cuarta Transformación. Por el lado de las oposiciones, bueno, del PAN, del PRI y del PRD, falta todavía Movimiento Ciudadano, no sabemos qué decisión vaya a tomar, pero estos partidos van a tener también su resolución por esos días, creo que el día 3. Pues entonces ahí ya se marcan claramente los dos campos principales. ¿Pero dónde ve la principal oposición? ¿Dentro del partido o fuera? Bueno, en el partido no veo oposición, veo que es importante la competencia, pues, por razones de que Morena tiene todas las posibilidades de ganar el año que entra. Entonces, por los avances que se han tenido, por el respaldo que tiene el gobierno y por la aceptación que se tiene. Entonces, la lucha que tenemos ahorita es muy importante, pero la que sigue también va a ser muy importante. Veo las dos como muy importantes. Claudia Sheinbaum, la entrevistábamos el pasado viernes, que estuvo también de gira aquí en Aguascalientes, y lo que ella señalaba es que pues estos señalamientos, cuando le dicen que es la favorita del presidente o cuando le dicen que es la que no está en este piso parejo que se está buscando, que por cierto usted ha sido un gran promotor del piso parejo en esta contienda, y dice que esto tiene que ver con un tema de machismo, que hay machismo incluso al interior de quienes están buscando ser los aspirantes a esta candidatura porque no soportan ver a una mujer a la cabeza de las encuestas. Bueno, yo lo que te diría es, toda mi vida he sido feminista. Incluso propusimos recientemente la política exterior feminista de México, que por cierto es de las 3 primeras del mundo. Toda la vida he sido feminista, creo firmemente en siempre tomar en cuenta de vista el punto femenino en todo lo que se haga. He promovido toda mi vida también que participen mujeres en igualdad de circunstancias, y afortunadamente seguiré haciéndolo en esa misma línea. Entonces, machista no tengo esa forma de ver las cosas. Yo creo que el problema de la campaña de Claudia es que su propaganda es que es la favorita. No es que digamos nosotros eso. Cuando tú pintas las barras diciendo es Claudia, ¿qué estás diciendo? Y esa es su apelación, ese es su ofrecimiento. O sea, entonces hay una contradicción en su argumento. En mi caso no veo eso, no estoy apelando a que sea yo el favorito. He sido muy cercano a Andrés Manuel 23 años, pero no apelo a eso, sino a la experiencia,
los resultados que he tenido y lo que pienso hacer en los próximos años. Pero siendo sinceros, la verdad es que el peso del presidente va a tener mucho que ver también en esto. Pero él ya decidió, y lo dijo abiertamente, no voy a ejercer la influencia que tengo. Por ejemplo, ¿por qué separarnos de los cargos? Mismo debate, que era que no, etc. ¿Por qué se accedió a separarnos de los cargos? Porque hay una contradicción en el argumento. Si queremos tener una competencia en igualdad de circunstancias y tenemos cargos muy distintos en cuanto a la posibilidad publicitaria y recursos que manejamos, pues había que separarnos del cargo. Finalmente se logró y se hizo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si el presidente quisiera él determinar el proceso sucesorio, ¿para qué llamas una encuesta abierta? No tiene sentido. Hubieras hecho otro procedimiento. Fácilmente. Lo haces un procedimiento al interior de Morena y ya, se vota en Morena y es básicamente lo que el presidente podría haber orientado. No lo hizo. ¿A quién le debe más el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿A Adán, a Claudia o a Marcelo Ebrard? Yo creo que yo podría decirte, bueno, pues a mí me deben mucho por A, B, C, D y F, traje las vacunas, hice esto, pero no creo que sea el planteamiento. Lo que yo pienso que el presidente está tomando como decisión es permitir que el que triunfe sea quien tenga mayor potencia electoral, mayor capacidad de convencer al conjunto de la sociedad, porque va a ser una encuesta abierta, fíjate. O sea, si tú quieres que nada más sea Morena, pues haces una convención de Morena. Pero no, estás haciendo una encuesta en donde vas a preguntarle a cualquier persona. ¿No se va a centrar en la Ciudad de México nada más? No, va a ser en toda la República, también aquí en Aguascalientes. Y a nadie le van a preguntar, oiga, ¿y usted es de Morena o es del PAN o es del PRI? Para empezar, solo el 5%, menos del 5% de los mexicanos dicen pertenecer a algún partido. Entonces vas a consultar al 95 o al 96% de la población qué piensa. Y yo creo que eso es muy meritorio, es una cosa interesante para Aunque México. Uno se dice el hermanito del presidente, Adán Augusto, el hermano, dice que somos como hermanos. Claudia prácticamente la ven como la hija, la que fue creciendo, la que le apoyó en todo desde muy pequeña. ¿Qué sería usted? ¿Cuál rango familiar le tocaría? Pues no, yo no sería de la familia, yo soy su compañero. Venimos de historias distintas, nos respetamos. Tenemos cada quien nuestro estilo, nuestra forma de pensar. Y así hemos hecho una carrera juntos, pues desde el año 99 a la fecha. Entonces yo no sería de la familia, sería un compañero. Él me dice carnal, en algún tiempo así me lo dijo. Es decir, alguien muy cercano, alguien confiable, déjame decirlo, en ese sentido. Ahora, por otro lado, hay que recordar también, ya lo hicieron bajarse 2 veces de esta posibilidad de la candidatura. Desde que usted termina como jefe de gobierno y en la pasada también. ¿Podría haber una tercera? Bueno, no me han hecho bajarme 2 veces. En el año 2011 él me ganó la encuesta. Eso no es que te bajes, es que respetes la encuesta. Acordamos 5 preguntas, yo gané 2, el 2, y en la 5ª pregunta me ganó, lo cuento aquí en el libro, por 32 votos. Entonces hubo mucha discusión con mis colaboradores, me decían, bueno, oye, pero son muy pocos. La legitimidad de esa encuesta también se puso en cuestión. No, porque nosotros propusimos la encuestadora, ambas. Él propuso Covarrubias y yo propuse Nodo. Hicieron bien su trabajo. Pero lo que voy es... Esto en 2011. En 2011. ¿Qué pasó con la de 2018? No, en 2018 yo no competí con él. En 2017 yo lo fui a buscar y le dije, yo te ayudo en tu campaña. No estaba yo pensando en ser candidato en ese momento. Yo le dije, yo te apoyo, porque tú eres el que tiene el apoyo ahorita. No, probablemente se refieran a la del año 2000, cuando yo era candidato a jefe de gobierno y lo apoyé a ser jefe de gobierno. Yo tenía el 5% de la votación de la Ciudad de México. No podía ganar. Y decidí apoyarlo porque estaba muy pegada la contienda con el PAN en esa época. Pero en esta no se baja ni aunque se lo pida el presidente. No, yo no me bajo, pues, vamos muy bien en las encuestas, además, ¿por qué me lo habría de pedir el presidente? Vamos muy bien en las encuestas, va a haber 5 encuestas, yo ya propuse 2 casas encuestadoras, no tengo duda de que se va a tener que respetar el resultado de la encuesta porque simple y llanamente no puedes controlar 5 encuestas de diferentes empresas. Entonces, y seguramente habrá muchas encuestas en la opinión pública. ¿Y gane o no gane, se queda en Morena? Sí, o sea, no estoy buscando a ver qué. Alguien me preguntaba, oye, pero te vas a ir al Movimiento Ciudadano, ¿por qué me voy a ir si voy muy bien
en mi trabajo ahorita. Yo lo que aspiro es a representar a Morena el año que entra y vamos muy bien en la encuesta. Y la verdad es que sí entendemos que el Movimiento Ciudadano están jugando como a las caiditas. Parece que sí están esperando a ver qué pasa con Marcelo Ebrard. Pues ayer dijo Dante otra cosa, no, pero sí. no estoy yo pensando en ese escenario. No estoy pensando. ¿Usted diría, como ellos dicen, que con el PRI ni a la esquina, con Movimiento Ciudadano ni a la esquina? ¿O no lo descarta? A ver, no tengo por qué decir eso. Movimiento Ciudadano son amigos míos, son compañeros míos. Muchos años estuvieron cerca de nosotros. Todo lo que tú quieras, pero no estoy pensando irme al Movimiento Ciudadano. Yo estoy pensando y trabajando, llevo 23 años en esto, en que salga adelante Morena el año entrante. ¿O en sumar a Movimiento Ciudadano a su movimiento Pues también? ¿por qué no, verdad? Podría ser. ¿Le convendría? Pues podría ser una cosa, pero no la hemos platicado para nada. Ahora, por otro lado, también lo vimos hace unos días hablando también sobre este plan de seguridad, el famoso Plan Ángel. Y creo que hubo muchos cuestionamientos respecto a lo que se señala: reconocimiento facial en las vías públicas, identificadores de disparos, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, permiten analizar patrones de comportamiento de los sospechosos, su forma de actuar o caminar, por ejemplo. Y la pregunta que se hacían todos era, ¿cómo camina un delincuente? Tú grabas, por ejemplo, lo que pasó hace poco, no sé si viste en Plaza Antara que entraron unos delincuentes. Entonces, tú los grabas, tenemos la grabación. Entonces, sabes esos delincuentes en particular, cómo se comportaron y cómo actuaron y cómo caminan y cómo corren y cómo se agrupan. Hoy tienes algo que se llama inteligencia artificial, eso no lo teníamos, esto tiene meses. Que yo sepa, ningún país hace todavía una macroaplicación de inteligencia artificial para seguridad. Entonces tienes un montón de tecnologías, señalé algunas, señalé 7, y la octava y más importante es la inteligencia artificial. Te voy a tratar de ejemplificar. Yo puse en la Ciudad de México 8,000 cámaras en el año 2008. Tuvo un gran impacto en la seguridad de la ciudad. Teníamos que hacer manualmente la videoforénsica, o sea, grababas lo que ocurrió en la calle durante un delito o después de un delito. Por ejemplo, hubo un homicidio en una casa y te vas a las imágenes para ver quién entró, quién salió, en qué vehículo, en fin. Y eso te podía tardar 1 o 2 semanas porque tenías que hacerlo manualmente, tenías que interpretar tú las imágenes. Hoy en día podemos tener con inteligencia artificial esto en segundos. Es como la diferencia entre el BlackBerry y un iPhone. Es un salto cuántico lo que podemos hacer ahorita. Eso es lo que vamos a hacer. Y sé que hay varios países del mundo que están en la carrera por lograrlo. Por ejemplo, Israel está en esto, ahorita. Está ahorita en esto Corea del Sur. O sea, van a empezar a hacer aplicaciones de inteligencia artificial, una macro aplicación, en donde conectas todas las bases de datos y analizas todos los patrones para que tu capacidad de respuesta crezca cuando menos 10 veces. ¿Y esto no caería en el riesgo ese que le llaman el delito de portación de cara? No, mira, las cámaras en México las pusimos en 2008. Hasta 2023 no hay un solo caso de abuso por parte de la autoridad por las cámaras, sea abuso sobre tu privacidad o algo así. No existe ese riesgo, porque en México no podrías detener a alguien con un error en reconocimiento facial. Para empezar, ¿qué reconocimiento facial vas a tener? Los primeros que tenemos que cargar son los delincuentes que han sido sentenciados. Son los primeros que tienes que tener en la serie. Hoy no lo tenemos. Entonces, ¿cuál podría ser tu margen de error ahí? Pues menos del 1%. Ahora, ¿quiere decir que ese delincuente ya cuando salió de la cárcel lo vas a detener solo por su cara? No, pero vas a saber dónde está. Por si se le ocurre, ¿verdad? Va a haber un seguimiento de todas estas personas. Sí, claro. Tienes o que sea, saber. un fichaje de delincuentes. Bueno, fichajes ya lo tenemos, pero lo que no tienes todavía es un sistema en donde tú puedes hacer un reconocimiento facial de todos los delincuentes que andan circulando en México y dónde están. Ahora, lo escuchábamos también hablar del tema del fortalecimiento de la Guardia Nacional. Sí. ¿Qué opina de la Guardia Nacional realmente y el trabajo que han hecho hasta el momento, principalmente en las carreteras de nuestro país, que como usted sabe, lo vivimos todos los días en Aguascalientes, para ir a Zacatecas, para ir a Jalisco? O sea, tenemos bloqueos, hay narcobloqueos, les están quitando incluso a los propios empresarios y no empresarios, trabajadores de Aguascalientes, sus vehículos en carreteras. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? Yo creo que tenemos que apoyar a la Guardia Nacional con tecnología. La Guardia Nacional apenas lleva
muy poco tiempo. El primer modelo de Guardia Nacional que yo conozco de cerca es el que se hizo en Francia, lo empezó Napoleón Bonaparte, de ahí surgió la gendarmería, el equivalente, y les tomó varias décadas consolidarlo. Entonces aquí lo estás formando en 4 años y medio, quiero decir, todavía no tienes todo el despliegue que queremos tener, pero tienes la posibilidad, si lo combinas con tecnología, de tener un impacto enorme, porque antes no lo teníamos, no teníamos un cuerpo nacional, tenías que ponerte a negociar con cada estado, la Policía Federal era de este tamañito. Entonces ahora tienes una formación mucho más grande. Si le damos esta tecnología de la que te acabo de decir, por ejemplo, drones, no sé si sepan quienes nos están viendo, pero México es uno de los principales diseñadores y productores de drones sofisticados, se hacen en Jalisco, es una empresa de Jalisco muy buena. Y puedes tener drones desde 1500 metros, intermedios y muy bajitos. Los que nosotros normalmente nos damos cuenta son los que están muy cerca. Pero los drones hoy, con la sofisticación que tienen, yo traje los primeros drones a la Ciudad de México allá por el año 2004. Imagínate cuántos años han pasado. Hoy en día puedes con los drones seguir cada vehículo. Para vigilar las carreteras podemos apoyar a la Guardia Nacional con ese sistema, para ser mucho más efectivos. Pero sí reconoce que en estos momentos no están presentes. Todavía no estamos sí están, pero no estamos al 100%. Porque ¿Se extraña ahí la Policía Federal de Caminos? Yo creo que la Policía Federal de Caminos, el problema que tuvimos es que se llegó a corromper mucho, ¿no? Esa era la queja. Y por eso se hizo la sustitución. Pero tenemos que dar la oportunidad a la Guardia Nacional. Ellos llevan 266 cuarteles de 500. Entonces, mi expectativa es que cada mes vas a ver mejoras sustantivas en el manejo de carreteras. Ahora, si les damos esta tecnología, pues con más razón. ¿Funcionó la estrategia de seguridad actual? Sí. Nosotros recibimos el gobierno con un crecimiento de homicidios exponencial. Y ahorita tienes una tendencia en donde ya rebasaste menos 10%. Eso ha costado muchísimo trabajo. Pero estamos en menos 10, no en más algo. O sea, porque cuando entramos iba así. Luego se estabilizó y ahora está empezando así. ¿Qué tenemos que hacer en el próximo gobierno? Que el menos 10 se vuelva menos 40 o menos 50. ¿Qué le diría a usted, que señala que sí funcionó esta estrategia de seguridad, a aquellas personas que están viviendo la desaparición de un familiar o el homicidio doloso de alguno de sus familiares o el robo? Tenemos que aumentar por 5. Bueno, los homicidios dolosos, para empezar, tiene mucho que ver las fiscalías de los estados más la federal. Hay una combinación de esfuerzos. La estrategia de seguridad, para tú decir vamos bien o vamos mal, es ¿va bajando el homicidio o va subiendo? Es la pregunta que te tienes que hacer. Va bajando. De acuerdo a la última encuesta de victimización que conocemos, que por cierto México es de los pocos países del mundo que la tiene. Entonces fue un gran acierto hacer esas encuestas, las que hace INEGI. Te dice que hay un descenso en muchos delitos, pero no quiere decir que han desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué otra propuesta hay para seguridad? Multiplicar por 5 nuestra capacidad de investigación. ¿En qué? Homicidio, feminicidio y desapariciones. Por 5. ¿Por qué por 5? Porque calculo que los promedios de investigación hoy deben de estar entre 12 y 15% del total de los casos. Entonces, ¿qué queremos? Llevarlo a más del 60%. Esto sería uno de los promedios de investigación de homicidios más altos del mundo. ¿Se puede lograr? Sí, pero necesita 5 veces más capacidad de investigación. Implica personal, tecnología y muchos otros elementos. Ciencia, recordemos, la investigación policial se funda o se forma moderna cuando empiezas a introducir elementos de la ciencia como la huella dactilar y otros elementos a la investigación policial. Entonces lo que vamos a traer es la mejor tecnología disponible para ese propósito. ¿Usted considera que en algún momento las autoridades gubernamentales tendrían que pedir disculpas a las víctimas? Yo creo que todos los días te tienes que esforzar porque no ocurran más delitos y por aclarar cada uno de los delitos que se cometan. Hay muchas razones para cada uno de los homicidios o feminicidios. Feminicidios puede ser que una pareja asesinó a su pareja mujer. Homicidio puede ser por muy diversas razones. No creo que sea culpa del Estado que haya homicidios. Lo que sí creo es que la obligación del Estado es que no quede impune el crimen.
O sea, no conozco ningún modelo donde puedas evitar todos los delitos. Pero ¿y la prevención o las omisiones que a veces sí hay en cuanto a los entornos de todas estas personas que están en medio de estos delitos? Pues por eso planteó el presidente, a ver, Jóvenes Construyendo el Futuro, llevas 2,5 millones de jóvenes. Hoy, es el programa más grande de la historia de apoyo a jóvenes. ¿A cuánto lo queremos llevar? Pues queremos ampliarlo próximos años a nivel secundaria. En el nivel secundario es donde estamos teniendo una crisis muy grande. Los jóvenes salen relativamente temprano de sus clases, entre 1 y 2 de la tarde. Muchas veces no hay alguien de la familia que se pueda hacer cargo porque están trabajando por diversas razones. Hay mucho proselitismo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Ahí es donde está una batalla decisiva. Entonces ahora Jóvenes Construyendo el Futuro hay que llevarlo a secundaria también. Pero me parece que ahí se está haciendo un esfuerzo muy notorio por tratar de ayudar para que esto no siga ocurriendo. Le hago la misma pregunta que le hice también a Claudia Sheinbaum. ¿Qué opina usted de esta frase también o de esta estrategia de abrazos y no balazos o de acusarlos con sus padres y sus abuelos? Yo digo que abrazos se refiere el presidente a quién vamos a abrazar, al que no tiene esperanza, al que es muy pobre y, por ejemplo, los jóvenes que están sin ninguna opción, a ellos hay que abrazarlos y darles un camino. Al delincuente, pues hay que detenerlo, no lo quieres matar, lo quieres presentar ante la ley. ¿Quién creó la Guardia Nacional? Pues el presidente López Obrador. Entonces él no está hablando de impunidad. De lo que está hablando, los abrazos, yo como lo entiendo es, me lo preguntaste en la anterior consulta, bueno, para todas esas personas que no tienen opciones o que no queremos que lleguen a manos de la delincuencia, esos hay que abrazarlos. Los balazos, ¿a qué se refiere? Que anteriormente se dijo, vamos a hacer una guerra contra el crimen y entonces hay que dispararlos y matarlos. No puede ser la lógica de la acción en materia de seguridad. La lógica en materia de seguridad es sí enfrentar el crimen y presentarlo ante un juez y que el juez resuelva un debido proceso. Eso es lo que quiere decir. Bien. ¿Sería entonces como el tema de seguridad en lo que más se erró tal vez en esta administración? No, yo no creo que se haya errado. Yo creo que el problema de la seguridad es un problema muy complejo y nos dejaron el país incendiado. Y ahorita vamos en menos 10% en homicidios. Cuando lo recibimos, ¿sabes en cuánto? En más 40% anual. ¿Y qué hay con esta cifra total de los homicidios? Es que estaba muy alto. Entonces se va reduciendo. Yo creo que lo que tienes que ver es, bueno, la estrategia está provocando que haya menos homicidios o que haya más. Yo creo que esa es la pregunta esencial. Porque nos dejaron el score muy alto. Pero no quiero echar la culpa a otros. Nomás señalar dónde empezamos. Entonces ahorita vas en menos 10. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es consolidar ese camino para llegar a menos 40, menos 50. Marcelo Ebrard, ¿entonces no considera que esto es un tema de una herencia maldita? Yo creo que dejaron al país incendiado, corrompidas todas las instituciones o la mayoría, y con carteles ya afianzados en muchos puntos del territorio. Pero lo que te quiero decir es, eso sí lo considero que es así, es una realidad. Pero lo que estoy tratando de hacer es ver hacia dónde vamos, más que decirte en dónde empezamos. O sea, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que queremos hacer? Habida cuenta que ese es el problema que tenemos. Pues lo que acabo de explicar, que son varias medidas que veo factibles y que veo con optimismo porque podemos lograr buenos resultados. Y antes de concluir, Marcelo Ebrard, creo que también pues este es un punto interesante, lo que se pone sobre la oposición, que de verdad, incluso ellos mismos lo han señalado, o sea, lo veíamos ya perdido, cuando sacan a Xóchitl Gálvez, ven una esperanza. ¿Xóchitl Gálvez sería su mejor oposición, su mejor opositora? Bueno, ellos que determinen quién es... ¿Pero qué representa para usted? Los conozco muy bien, yo represento, respeto a las personas que pongan. Ya en su momento pues diré cuáles son las diferencias. Representamos dos cosas distintas. Ellos representan un modelo de 38 años que fracasó. Nosotros representamos la posibilidad de consolidar algo que está funcionando para los próximos años. Entonces, bueno, pues lo ves en qué, el tipo de cambio. Dijeron que se iba a devaluar. Somos el país que tiene menos deuda en el continente americano en comparación a su Producto Interno Bruto y a los ingresos crecientes que tiene. Somos el exportador número 1 en Estados Unidos. Tenemos una tasa de inversión que está creciendo aceleradamente en el país. Entonces, la inflación va a la baja. Entonces, ves muchos resultados objetivos con los que vas a competir, que son positivos. La tasa de homicidios está en menos 10, nos la dejaron en más 40. Entonces, ¿por qué la gente habría de regresar a algo que fracasó? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es defender esto y decir, a ver, ¿qué pensamos para que esto logre sus objetivos, sigamos adelante y avancemos? Ella había señalado que en algún momento el propio Morena la había buscado para ser pues su aliada.
¿La ven como parte de ustedes? O sea, ¿podría ser fácilmente una candidata de Morena también, así como lo es de la oposición? Pues no tengo ese dato, no creo que pudiera ser. Ella está en el PAN. Es decir, yo no tengo esa información. Decía Claudia Sheinbaum que sí, la habían ido a buscar junto con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí sí no te sabría decir exactamente cómo estuvo eso. Pero yo lo que diría es, para lo que es la contienda, pues representamos dos proyectos distintos, no importa quién pongas. Claro que podrá tener alguna diferencia de énfasis y de personalidad, pero son dos proyectos los que se van a encontrar en el 24. Y finalmente, Marcelo Ebrard, ¿qué le diría a todas estas familias de Aguascalientes que no han visto, incluso a quienes les dieron el voto de confianza a Morena, que no han visto todavía pues la solución desde el tema de seguridad o desde sus personas o familiares desaparecidos o el empleo que no lo han encontrado o que a pesar de tener un apoyo con estos programas sociales que se han entregado, no ha salido de la pobreza? ¿Qué le dices? Vamos por buen camino. En 4 años y medio hemos logrado más que lo que lograron nuestros adversarios en los últimos 38 años. Si logramos los próximos años mantener el esfuerzo, vamos a tener resultados muy importantes, como cuál es crecer al doble nuestra economía. Es lo que va a pasar. Y eso pues, seguramente dará respuesta a mucho de esto. En caso de no ser el ganador, ¿lo veremos levantando la mano a Claudia, a Dan Augusto o a Ricardo? Yo voy a respetar la encuesta, salvo que vea alguna anomalía, pues lo diré, pero no lo tengo que decir porque no lo he visto. ¿Y podría aceptar ese premio de consolación? No, yo no estoy buscando premios de consolación, estoy buscando ser quien encabece a Morena en el año 2024. ¿Pero no lo aceptará entonces? Vamos a ver cómo vienen las cosas, pero no estoy buscando consolaciones. Imagínate ya a estas alturas. Marcelo Ebrard, gracias, bienvenido siempre. A ti, gusto saludarte. Y por cierto, nos deja aquí varios de los libros, El Camino de México, Marcelo Ebrard, que los estaremos regalando vía mensaje de texto, si les parece, a las primeras personas que nos envíen un mensaje, y en cuanto se terminen les decimos hasta aquí quedó. Pero muchas gracias, bienvenido siempre, A ti, Marcelo. muchas gracias a todas y a todos y mucha luz. Gracias, por supuesto, a usted y por supuesto a toda la producción tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.